Hola, sean todos bienvenidos a un video más acerca de vectores. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio típico que consiste en una demostración acerca del producto punto. El ejercicio que vamos a hacer dice lo siguiente: sea A igual a AXY más AYJ más AZK, determine A.A e interprete el resultado. Esto es, ¿cuál es el significado de hacer producto punto de un vector consigo mismo? Primero vamos a hacer el producto punto. Ya en un video anterior he mostrado cómo se hace el producto punto o producto escalar entre dos vectores. Voy a poner acá abajo nuevamente el mismo vector. Finalmente vamos a hacer la multiplicación de un vector consigo mismo a través de un producto punto. Debemos recordar que para hacer el producto punto solamente debemos tomar la componente del primer vector y multiplicarla por la componente del segundo vector, que en este caso, al ser el mismo, tendríamos AX multiplicando AX. Luego se pone más AY más AY. Aquí voy anotando los resultados: AX por AX más AY por AY más AZ por AZ. Esto lo podemos simplificar, vemos que simplemente es el cuadrado de cada una de las componentes, así que el producto punto es AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. Eso es por un lado. Sin embargo, también nos pide que interpretemos el resultado, es decir, esto que acabamos de calcular geométricamente, ¿qué representa? Para ello, veamos cómo es el vector en componentes. Como en este caso es un vector cualquiera en 3 dimensiones, vamos a utilizar ahí las 3 dimensiones con X en esta dirección, Y hacia acá, Z hacia arriba. Y el vector sería algo como este, un vector ahí que está en el espacio, y sus componentes serían AX, que es esta componente y que acá he hecho una copia de la componente, AY, que es esta componente, y por acá he puesto una copia, y AZ, que sería la componente hacia arriba. Esas serían las componentes de nuestro vector. Déjenme mostrarles cómo se ven estas componentes desde diferentes ángulos. Por acá tengo la representación nuevamente en 3 dimensiones de nuestro vector. Ahí vemos las 3 componentes, AX, AY, AZ, y las podemos ver desde diferentes ángulos. Para obtener el resultado que estamos buscando, déjenme trazar una línea auxiliar en el plano XY que vaya del origen a esta parte de abajo. A esa línea que he puesto aquí le voy a llamar S. Y observemos que se nos están formando dos triángulos que de hecho son triángulos rectángulos. Sin embargo, muchas veces debido a la perspectiva, pareciera que no son triángulos rectángulos. Por ejemplo, este que tenemos en el plano XY, cuyos lados son AX, AY y S, es un triángulo rectángulo. Para poder visualizarlo, déjenme agregar un ángulo. Ese es el ángulo que podemos poner ahí y vean que el ángulo es de 90 grados, por lo tanto se trata de un triángulo rectángulo. De manera similar, entre el vector A, la componente AZ y S, se está formando un triángulo rectángulo. Sin embargo, muchas veces en la figura las hacemos de esta manera y pareciera que no es triángulo rectángulo. Lo que debemos hacer es girar la figura, por ejemplo, de esta forma. Y ahí vemos claramente como si se nos forma un ángulo de 90 grados aquí. Ese es un ángulo de 90 grados. Entonces vean que ese también es un triángulo rectángulo formado por S, AZ y A. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos que los podemos colocar de esta manera. Y ahora permítanme continuar con el ejercicio. Como ya hemos visto en la representación en 3 dimensiones, podemos agregar esta línea S y se nos forman dos triángulos. El primer triángulo lo tenemos en el plano XY, de aquí están 90 grados y por lo tanto podemos usar Pitágoras para determinar S. Y S cuadrada, si usamos Pitágoras, sería AX cuadrada más AY cuadrada. Por otra parte, si trabajamos con el otro triángulo, que aquí estoy mostrando, y acá son 90 grados, por lo tanto la hipotenusa es este lado del triángulo. Aplicando teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa sería la distancia del origen a donde termina el vector,
es decir, la magnitud del vector. Entonces tendríamos que la hipotenusa, la magnitud del vector al cuadrado, es igual a un cateto S al cuadrado más el otro cateto AZ cuadrado. De aquí podemos sustituir lo que vale S cuadrada. Recordemos que S cuadrada es AX cuadrada más AY cuadrada. Y entonces tendríamos que la magnitud del vector al cuadrado es AX cuadrada, AY cuadrada, AZ cuadrada. Si recordamos, cuando hicimos el producto punto entre el vector consigo mismo, obtuve exactamente el mismo resultado. Se concluye, por lo tanto, que cuando hacemos producto punto de un vector consigo mismo, lo que obtengo es la magnitud del vector al cuadrado. En muchas ocasiones a esto se le denomina elevar al cuadrado el vector, que es que a.a es igual a a cuadrada. Esto no es del todo correcto, porque ya no podríamos elevar al cubo el vector, ya que, como lo dije en el video anterior, no podemos hacer producto punto de tres vectores de manera consecutiva. Solamente se puede hacer entre dos vectores. Este resultado lo utilizaré para obtener una segunda forma del producto escalar o producto punto. Nos vemos hasta la próxima.